Vamos a atender en esta clase a la pregunta ¿qué subespacio genera un generador dado? ¿Sí? Entonces vamos a tomar diferentes ejemplos y vamos a ver qué subespacio queda generado cuando yo tengo un conjunto de generadores, ¿sí? Para lo cual vamos a ir tomando ciertos ejemplos y ver, ¿no es cierto? Vamos a tomar el primer ejemplo, ¿sí? El conjunto de generadores, ¿sí? Va a ser un conjunto en Rnx, ¿sí? Vamos a ponerlo en R3, ahí está, en R3X, este va a ser el espacio vectorial, ¿sí? Y yo tengo el conjunto, por ejemplo, x cubo, x cuadrado, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué me genera esto? ¿Está bien? El subespacio generado por x cubo, x cuadrado suele anotarse de dos maneras, ¿sí? Una de las formas es anotar la palabra esta gen, x cubo, x cuadrado. Esto quiere decir el subespacio generado por x cubo y x cuadrado. Y a continuación describirlo, ¿sí? Como si fuera el nombre de un conjunto, que lo es, de hecho. Y otra forma es usar estos corchetes, ¿sí? Estos corchetes tipo mayor-menor, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Entonces cuando yo uso estos corchetes lo que estoy diciendo es el subespacio generado por x cubo y por x cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿quién es el subespacio generado por x cubo o x cuadrado? Recordemos que el subespacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales, con lo cual, si tomamos, por ejemplo, A y B, en este caso en R, porque el cuerpo que trabaja este espacio vectorial es sobre los reales, ¿sí? Nos va a quedar a por x cubo más b por x cuadrado, ¿sí? Entonces, el subespacio generado en este caso vendrían a ser todos los polinomios que tienen esta forma, ¿sí? Podríamos escribirlo entonces, ¿sí? Que van a ser los polinomios p de x que tengan la forma ax cubo más bx cuadrado, obviamente con a y b en R, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplos de polinomios que pertenezcan al subespacio generado por x cubo y x cuadrado? Bueno, 2x cubo más 5x cuadrado, por ejemplo, a esto le voy a llamar S para achicar un poquitito, ¿sí? 2x cubo más 5x cuadrado pertenece a S. X cubo pertenece a S, ¿sí? Porque vendría a ser 1x cubo más 0x cuadrado. Por ejemplo, x cubo menos 2x no pertenece a S porque no tiene la forma, ¿sí? Que nosotros escribimos para estar en ese subespacio generado. Muy bien, entonces de esta manera tenemos el primer ejemplo de subespacio generado. Vamos a trabajar en los dos ejemplos que vienen, vamos a trabajar en un espacio vectorial geométrico, digamos. Van a ser el espacio vectorial de los vectores geométricos, ¿sí? B va a ser el espacio vectorial de los vectores geométricos. Geométricos quiere decir, o me refiero a no vectores con coordenadas, sino vectores libres. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros en nuestro conjunto de generadores tenemos, por ejemplo, este vector y este vector? ¿Sí? Este es nuestro conjunto de generadores. ¿Está bien? ¿Qué nos genera este vector y este vector? Bueno, el conjunto de todas las combinaciones lineales de este vector y este vector va a ser justamente lo que nos genere. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este vector y este vector, que son dos vectores, atentos a esto, ¿no? Son dos vectores perpendiculares y, en este caso, de la misma norma o de norma 1. Por ejemplo, este vector, ¿lo puedo obtener como combinación lineal de este? Y la verdad que sí, porque si uno conoce la regla del paralelogramo, lo que puede hacer es tomar este vector, que es un múltiplo de este chiquitito, ¿sí? Y esto, ¿no? Queda proyectado ahí. Y después tomar, por ejemplo, este vector, ¿no? Que es un múltiplo de este, ¿no? Y al hacer la suma por la regla del paralelogramo, obtuvo el vector b, ¿sí? Vamos a ponerle nombrecitos a esto para guiarme un poquitito más, ¿sí? Entonces, este es el vector, los voy a llamar, muy a propósito, los voy a llamar vector i y vector j, ¿sí? Este es el vector i, este es el vector j. Este es un vector cualquiera, b corta. B corta, ¿es combinación lineal de i y de j? Y sí, porque yo tomo un múltiplo de i, ¿sí? Este será un alfa por i, el violeta, el rosa, no sé qué color es ese.
este es un alfa por i, ¿no? Y el amarillito es un beta por j, ¿sí? Y si yo sumo alfa i más beta j, me da el vector que yo tenía, el vector b, ¿no? B es alfa i más beta j. Así que B es un vector que pertenece al subespacio generado por estos dos vectores. Y si tomara otro vector, ¿va a pasar lo mismo? Por ejemplo, si tomo este vector, W. W se puede escribir como combinación lineal de I y de J, y bueno, la verdad es que sí, porque si nosotros tomamos un escalar negativo para J, casi que diría que es menos 1, ¿no es cierto? Casi menos 1, ¿no? Vamos a obtener el valor de W, o sea que si nosotros hacemos menos 1 por J, y bueno, ahí tenemos una combinación lineal. Bueno, y si nosotros tomáramos otro vector cualquiera, pasaría lo mismo, y bueno, la verdad es que pareciera que sí, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo tomara un vector por acá, vamos a usar el mismo color que veníamos tomando, no sé, qué sé yo, si tomara un vector X por acá, ¿no? Bastaría con tomar un múltiplo de J, ¿no? Que le dé la altura, ¿no? Un cierto múltiplo de J, beta prima J vamos a poner, ¿no? Que me va a dar esta descomposición, ¿no? Y un múltiplo de I, en este caso con algún escalar negativo, ¿sí? Alfa prima I, y esa descomposición me va a dar como suma, ¿no? El vector X que acabo de marcar, ¿sí? Y esto va a pasar para cualquier vector, vector que yo elija del plano, ¿sí? Acá tendría que haber indicado, ¿no? Que acá estamos trabajando con vectores geométricos del plano. Lo que estoy diciendo es que el conjunto de estos dos vectorcitos nada más, que llamé I y J, está generando a todo B, o sea, a todos los vectores geométricos del plano. Si yo eligiera un vector cualquiera, ¿sí? Inclusive hasta el vector nulo, porque obviamente el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, como hemos dicho, tomando escalares alfa 0 ya está. Es decir que este conjunto de vectores, este espacio vectorial de vectores geométricos del plano estaría generado por este vectorcito, ¿no? Y por este vectorcito, ¿sí? O lo que es lo mismo, como para obedecer a la notación que yo marqué, por I y por J, ¿sí? Entonces acá tenemos por ejemplo, un ejemplo de un conjunto de vectores que me genera todo el espacio que yo estoy considerando. Vean que acá, por ejemplo, no pasaba lo mismo, porque acá teníamos polinomios que estaban en el subespacio generado y polinomios que no estaban en el subespacio generado. Es decir, que acá el subespacio generado es un subespacio propio, ¿sí? Y acá el subespacio generado es todo el espacio vectorial, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablábamos de subespacios habíamos hablado de dos subespacios triviales, ¿no? Uno era el vector nulo solamente y otro era todo el mismo espacio. ¿Mm? Vamos a ver qué pasa con el mismo. A este le vamos a llamar ejemplo 2, ¿sí? Pero trabajando sobre el mismo espacio vectorial con otro conjunto de generadores. Bueno, recordemos que venimos del mismo espacio vectorial que veníamos trabajando antes, que son los vectores geométricos del plano, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es considerar el siguiente conjunto de vectores. Vamos a tomar un conjunto de vectores así, un vector para allá y el otro vector tiene que estar sobre la misma recta para el otro lado. ¿Qué genera esto? Sería la pregunta. ¿Está bien? Este es el conjunto de generadores. ¿Qué me genera? Entonces, a ver, si yo tomo, por ejemplo, este conjunto de generadores, la idea sería, si yo tomo un vector cualquiera de los vectores geométricos del plano, ¿no? Acá me quedó un poquitito más largo. Si yo tomo un vector cualquiera, va a ser una combinación lineal de estos. A esto lo voy a llamar A y a este lo voy a llamar B. Entonces yo tomo un vector B corta, este. ¿Puedo escribirlo como combinación lineal de estos? De A y de B. Y acá se me va a complicar un poco, porque si bien yo puedo descomponer acá, ¿no es cierto?, sobre A,
la descomposición sobre B no va a poder ser posible, ¿no es cierto? Si B estuviera con algún ángulo de inclinación que no estuviera en la misma recta, ahí podría ser, pero por ejemplo, B corta en este caso no es combinación lineal de A ni de B, ¿sí? B corta no es una combinación lineal de A y de B. Esto implicaría entonces que ya sé que el subespacio generado por estos dos vectores por A y por B no van a ser todos los vectores geométricos porque, por ejemplo, B, ¿sí?, no va a pertenecer al subespacio generado por A y por B, porque no se puede escribir como combinación lineal de A y de B. Lo mismo, por ejemplo, si yo tomara un vector así, porque acá la descomposición la voy a poder hacer sobre B larga, pero no la voy a hacer sobre A. Así que, por ejemplo, U, así como está escrito, tampoco pertenece a el subespacio generado por A y por B. ¿Y quiénes pertenecen al subespacio generado por A y por B? Bueno, lógicamente A obviamente va a pertenecer al subespacio generado por A y por B, pero yo necesito encontrar todo el subespacio generado, ¿no? B también, ¿y quién es más? Y bueno, van a ser los que se puedan escribir como un número por A más un número por B. Ahora, los múltiplos de A, ¿sí?, los vectores que son múltiplos de A, van a tener esta pinta, van a tener la misma dirección que A, ¿sí? Quizás pueden tener sentido contrario, ¿no es cierto? Si yo voy cambiando, voy poniendo escalares negativos. Y lo mismo los múltiplos de B, ¿no? Los múltiplos de B va a pasar lo mismo, van a ser o así, ¿no? O van a ser para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que me está generando este conjunto? Este conjunto me está generando todos los vectores que tengan la misma dirección que A y que B, porque A y B justamente son vectores paralelos, ¿sí? Entonces, podríamos, digamos, describir el subespacio generado por A y por B como el conjunto de todos los vectores, ¿sí?, vectores B paralelos a A, por ejemplo, ¿no? O podríamos poner paralelos a A y a B, ¿sí? Como es decir, todos estos que están acá, ¿sí? Este, ¿está bien? Bien, ahora notemos lo siguiente. Vamos a tomar, por ejemplo, el conjunto de generadores que está formado nada más que por el vector A, que es el mismo que está acá. El mismo, ¿sí? ¿Qué vectores son combinación lineal de A? Si nosotros nos fijamos, los vectores que van a resultar combinación lineal de A son los mismos que van a resultar combinación lineal de A y de B, porque ser múltiplo de A, ¿sí?, equivale de alguna manera a ser múltiplo de B, porque si yo, por ejemplo, multiplico por escalares positivos voy a obtener esto, y multiplico por escalares negativos voy a obtener esto, o sea, van a tener la misma dirección que hay, sentido contrario, que va a ser el sentido de B. Esto me está diciendo, en realidad, ¿sí?, que, por ejemplo, un conjunto de generadores distinto, o sea, dos conjuntos de generadores distintos, generan el mismo subespacio. O sea, por ejemplo, esto está generado también solamente por A. Entonces, quiere decir que eh, hay varios conjuntos de generadores que generan el mismo subespacio. De hecho, si yo hubiera tomado, por ejemplo, el conjunto formado solamente por B, el conjunto formado solamente por B también me genera el mismo subespacio, ¿sí? Esto me está diciendo entonces que hay varios conjuntos de generadores para el mismo subespacio, ¿sí? ¿Está bien? No es necesario demostrar que esto es un subespacio porque ya en la clase anterior habíamos probado que el conjunto de todas las combinaciones lineales es un subespacio. Pero esto me da una nueva, digamos, una nueva información, ¿no es cierto? Me está diciendo que hay varios conjuntos de generadores que generan el mismo subespacio, ¿sí? A esos conjuntos los vamos a llamar equivalentes en este contexto, ¿sí? Nosotros vamos a decir que dos conjuntos de vectores son equivalentes cuando generan el mismo subespacio, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de en este contexto que les estoy mostrando, el conjunto de vectores A y B genera el mismo subespacio que solo A y genera el mismo subespacio que solo B, ¿sí? Y uno podría dar
otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo tomara un vector C paralelo, bueno, ahí se me fue un poquitito, pero si fuera paralelo a A y a B, o sea, por ejemplo el conjunto A, B, C generaría exactamente el mismo subespacio, ¿sí? Entonces hay que ir advirtiendo en ese caso algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con qué subespacio queda generado y demás. Vamos a mirar antes de pasar otra cosa, vamos a mirar algunos ejemplos más, ¿sí? En la próxima parte. Vamos a trabajar en R4 para estos ejemplitos que nos quedan. Y vamos a considerar el conjunto E, le voy a llamar E, formado por los vectores 1, 1, 0, 0 y el vector 0, 0, 1, 1. Entonces uno lo que se pregunta es ¿qué subespacio genera E? ¿Sí? Que lo voy a llamar S sub E, o sea, esto. ¿Sí? ¿Qué pinta, qué forma tiene el subespacio generado por el 1100 y el 0011? Y recordemos que acá lo que hay son todas las combinaciones lineales posibles dadas por estos dos vectores. O sea que los vectores que van a formarse, voy a llamarlos x1, x2, x3, x4, ¿sí? Van a tener la forma alfa por 1, 1, 0, 0 más beta por 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Con lo cual, en definitiva, me van a quedar, si yo hago la cuenta, alfa, alfa, 0, 0 más 0, 0, beta, beta. O lo que es lo mismo, alfa, alfa, beta, beta. Esto quiere decir, son todos los vectores que tienen las dos primeras componentes iguales y las dos últimas componentes iguales, ¿sí? Así que claramente no está todo R4 acá, o sea que esto no genera todo R4, pero sí genera un subconjunto de R4 que además es un subespacio, ¿sí? O sea que el subespacio generado por E, en este caso, lo podríamos escribir como el conjunto de todos los vectores de la forma alfa, alfa, beta, beta. Ejemplos de cosas que están en S sub E, por ejemplo, 1155, ¿no? Está en el subespacio generado por E, ¿sí? Pero por ejemplo, 1255 no, ya que no tiene las dos primeras iguales. Ahora, vamos a tomar F, por ejemplo. F va a ser el conjunto 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Qué subespacio genera esto? Bueno, tendríamos que buscarnos el conjunto de todas las combinaciones lineales de este conjunto, que sería, vamos a ponerle A por 1, 1, 1, 1 más B por 1, 1, 0, 0. Si nosotros hacemos la cuenta de... Acá nos va a quedar A, todas A, y acá nos va a quedar BB00. Y si nosotros hacemos la cuenta final, tendríamos, a ver, primera componente A más B, segunda componente A más B, tercera componente A, cuarta componente A. Si nosotros nos fijamos, yo podría elegir la A, ¿sí? Y luego elegir la B. Lo que me va a quedar es que estas dos van a ser iguales, obviamente. Y estas dos también van a ser iguales, ¿sí? Pero no van a tener una relación con A, porque si yo elijo, por ejemplo, A igual a 1, ¿no? Este valor puede ser cualquiera igual, porque el valor de B todavía no lo elegí. Así que, en definitiva, yo podría decir que una forma más acotada no más acotada, una forma más adecuada de describir el conjunto de todas estas combinaciones lineales sería decir que los dos primeros son los mismos y los dos segundos son los tercero y cuarto los mismos. O sea, por ejemplo, ponerlo así, x, x y y. Porque si bien esta componente es a más b, al tener una variable b que acá no estaba, esto es totalmente libre, puede tomar cualquier valor. Lo importante, ¿sí?, es ver que el primero y el segundo son iguales. Esto de empezar a ver las formas que tienen los vectores que vamos obteniendo es un ejercicio que puede llegar a tomar un poco de tiempo y hay que acostumbrarse, digamos, a hacerlo. Pero lo que sí les podría decir, lo que sí podríamos ir anticipando es que si se fijan en su espacio generado por F, si lo escribo en forma XX y Y, es exactamente el mismo subespacio
es exactamente el mismo subespacio que generó E, ¿sí? Es el mismo subespacio que generó E. Sin embargo, bueno, no son los mismos vectores. Acá lo que podríamos decir es, bueno, acá se repite uno, pero el otro no es igual. Es decir, que acá tendríamos dos generadores del mismo subespacio, es decir, dos conjuntos equivalentes, ¿sí? Bueno, quería mostrar este ejemplo como también para empezar a ver de esto de acostumbrarse a caracterizar, ¿no?, un conjunto de vectores de la forma más apropiada posible, ¿no es cierto? Y no poner, por ejemplo, no sé, yo acá podría poner x más y, z más a, z más a, pero no es cómoda esta forma, ¿sí? Si yo lo que quiero responder o lo que quiero tratar de describir es que las dos últimas son iguales entre sí y las dos primeras son iguales entre sí, esta sería la forma más apropiada o más abreviada de decirlo. Muy bien, bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la próxima clase con otro problema para resolver.